y por eso en esta noche estamos en victoria, porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Usted que está conectado, sea bienvenido. Usted que está en este lugar también. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Qué importante y qué mensaje nos deja este pasaje en esta noche, en la cual podemos ver aquel hombre rico, aquel joven que según la palabra, él fue el que dispuso su corazón para venir donde estaba Jesús. Maestro bueno, él intentó llamar la atención de Jesús, sobresalir. Era un hombre que desde su juventud había procurado guardar todos los mandamientos, hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que la ley le decía. Sin embargo, cuando va al encuentro con Jesús, él hace una pregunta muy importante, y es la que en estos tiempos muchas personas quizás se están haciendo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esa es una pregunta que es importante para el ser humano. ¿Qué es lo que hoy nosotros debemos hacer para heredar la vida eterna? Sabe que Jesús tiene un propósito con nosotros, y es que podamos tener vida eterna en Él. Ese es el propósito principal y fundamental de Dios para la humanidad, y es darle salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ese es el motivo por el cual nosotros también seguimos a Jesús y anhelamos un día poder estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. ¿Cuántos esperamos que Cristo venga por nosotros?
Ese era el interrogante que tenía el joven rico. Pero llama la atención mirar de qué manera le pregunta a Jesús. Él está diciendo, ¿qué es aquel bien que yo tengo que hacer para heredar la vida? Aquel joven pensaba que heredar la vida eterna la podía comprar con obras, lo podía obtener haciendo ciertas cosas. Pero lo que hoy nosotros como iglesia, como hijos de Dios sabemos es que la salvación es por gracia. Amén. No es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, sino porque a Dios le ha placido darnos vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Sin embargo, la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo así? Usted y yo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, dice la palabra que Él va a producir unos frutos. Amén. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener unos frutos. Y en Primera de Corintios nos habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y allí nos enumera bondad, amor, mansedumbre. Eso lo da alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el hacer obras buenas, eso es producto de usted y yo. Tener una relación y una comunión con Dios. Es producto de esa obediencia a nuestro Padre Celestial. Es decir, que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que tengo fe, yo puedo decir que amo a Dios, pero lo que va a testificar y por lo que vamos a ser conocidos, ¿sabe por qué es? Por las obras. Amén. Lo que estaba diciendo aquel joven no era esto, él estaba diciendo lo contrario. Es decir, yo tengo que hacer buenas obras para heredar vida eterna. Usted y yo hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios y porque en nosotros Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús le tiene que enseñar y le empieza diciendo, ¿cómo es lo que estás diciendo? ¿Por qué tú me estás llamando bueno? Aquel joven, aquel hombre quizás se consideraba que era una persona buena porque hacía buenas obras. Y hoy quizás podemos preguntarle a las personas si salimos, cómo se consideran. Y quizás muchos nos pudieran decir que se consideran que son personas buenas porque hacen buenas obras. Y ciertamente que hay personas que ayudan a los demás, que hacen buenas obras, pero el ser justificado delante de Dios no es a través de las obras, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a hacer buenas obras. Sí las vamos a hacer como hijos de Dios, pero siempre debemos tener presente que vamos a depender de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces Jesús le está diciendo, ni yo estoy diciendo que soy bueno. Ten en cuenta que solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Dios es bueno con nosotros, amén. Aun cuando nosotros estábamos en delitos, en pecados, en maldad, de allá Dios nos sacó, de allá Dios nos rescató. Allí nos alumbró la vida cuando nadie nos amaba, cuando nadie nos valoraba, cuando quizás nadie pensaba que podía salir algo bueno de nosotros. Pero ¿sabe qué hace Dios? Que de lo vil y menospreciado, Él lo escoge para avergonzar a los sabios, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Nos ha cogido de lo vil y menospreciado del mundo, donde no éramos valorados, pero que hoy tenemos un nombre en Dios. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Y cuántas personas usted puede mirar y las personas quizás lo tachan tan malo que era. Mira la vida que llevaban porque miran el pasado, pero hay un Dios que no mira el pasado, sino la obra que hace en nosotros. La obra extraordinaria. Él nos perdona, Él nos lava, Él nos renueva y nos restaura para gloria de su nombre. Amén. Entonces Jesús le está diciendo, más si tú lo que quieres es entrar en la vida, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Jesús le está diciendo, si quieres entrar en la vida, si quieres obtener la salvación, guarda los mandamientos.
Y yo me pregunto, ¿será que él no lo sabía? Él se lo sabía cuáles eran los mandamientos. Sin embargo, él le dice, Jesús, ¿y cuáles son esos mandamientos? Amén. Y yo creo que aquí muchos de los que estamos conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocemos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jesús le empieza a enumerar unos mandamientos y el joven allí se siente como que estaba completo, como que Él había hecho todo y le está diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Amén. Él está diciendo, hasta aquí voy bien, excelente, califico para entrar a la vida eterna. ¿Y cuántas veces el ser humano se confía y puede decir, hasta aquí yo estoy bien, ya yo estoy apto para entrar al reino de los cielos? Ya a mí no me falta nada, yo soy una buena persona. ¿Y sabe cuál es la equivocación más grande? El considerarnos buenos, el considerarnos sabios en nuestra propia opinión, el pensar que no necesitamos de Dios o que ya estamos listos para partir con Dios. Pero qué bueno cuando nosotros miramos también aquella parábola del publicano y del fariseo cuando van al templo a orar. El fariseo oraba consigo mismo, dice la palabra, y decía, yo no soy como los demás hombres pecadores, yo ayuno, yo diezmo, yo guardo tu palabra. Pero hubo un hombre que era el publicano que dice que ni aún se atrevía a levantar su mirada, y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. No que nos creamos las personas más perfectas, no que nos creamos aquellos que ya somos santos, listos, ¿verdad? Sino que cada día hay en nuestro corazón ese anhelo de cambiar, ese anhelo más de la presencia de Dios, que cada día le podamos decir a Dios, sigue obrando en mi vida. Y yo no sé cuántos necesitados de Dios estamos en este lugar. Dice la palabra, bienaventurados, ¿verdad? Somos cuando tenemos esa necesidad de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros reconocemos que le necesitamos cada día más en nuestra vida. Pero aquel joven estaba diciendo, bueno, yo todo lo he guardado. ¿Qué es eso que aún me falta? Jesús me va a decir que ya no me falta nada, que estoy listo ya para la salvación. Todo lo he guardado desde la juventud, desde temprano. Y quizás hasta este momento muchos de nosotros hemos venido caminando con Dios. Hemos venido cambiando cosas en nuestra vida. Le hemos permitido a Dios transformarnos. ¿Cuántos lo creen que es así? Yo creo que desde el momento en que conocimos a Jesús, Él ha venido transformando y cambiando nuestra vida. Y la obra que Dios ha hecho es una obra notoria en nosotros. Amén. Sin embargo, el joven le está diciendo, ¿qué es eso que me falta? El que se sentía completo, perfecto, delante de Jesús. Jesús le está diciendo, ¿sabes? Si quieres ser perfecto, conoce al ser humano, Jesús que lo conoce a usted y a mí y que sabe que es aquello que aún nos falta. Jesús le está diciendo, te falta una cosa. Y es esa cosa en la cual hoy Dios quiere que podamos reflexionar. Quizás hasta este momento hemos obedecido, servido, caminando en integridad con Dios, pero Jesús le está diciendo a aquel joven rico, una cosa te falta. Y cuando usted y yo tenemos un encuentro genuino con Jesús, cuando de verdad vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo sé que aún no soy perfecto, que necesito más de ti, pero sigue transformando mi vida. Él va a obrar en aquella área. Aún nosotros necesitamos que Él trabaje. Dígale que está a su lado, ¿qué me falta? Amén. ¿Qué es aquello que nos falta? Jesús lo miró quizás a los ojos y le está diciendo, yo sé que tú quieres ser perfecto, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquel hombre había colocado, sabe, la mirada y la esperanza, el Dios eran las riquezas.
Y no que las riquezas sean malas, porque Dios bendice, amén. Y yo creo que aquí hay una iglesia bendecida por el Dios Todopoderoso, amén. Una iglesia que es prosperada y a la cual Dios va a seguir ayudando. Pero a aquel joven le tocan esa área que quizás él no quería que le tocaran. Y muchas veces en nuestra vida hay áreas que no queremos que Dios nos toque. Hay cosas que sí hemos cambiado, quizás en todas, pero nos falta una. Yo no sé cuál es esa área en la cual hoy Dios nos está hablando. Cada uno la sabe, cada uno puede reconocer porque Dios habla al corazón. Yo no sé si es en su parte familiar, en su parte de esa relación personal con Dios, en el carácter. Yo no sé en la obediencia, qué es aquello que aún debemos dejar, aquello que quizás con melancolía miramos al pasado y le decimos, Señor, aún un poco, yo no quiero soltar esto, me hace falta, estoy apegado a esto para servirte con libertad. Y Jesús le está diciendo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Hasta allí llegó la alegría de aquel joven rico. Y es que en estos tiempos Dios está buscando hijos e hijas que le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón sin reservas a Él. Yo no sé en aquello que tenemos reservas hacia Dios, que es aquello que aún no le hemos permitido trabajar en nuestra vida, que es aquello que le decimos, Señor, aún no te puedo seguir con libertad porque aún me gusta esto, aún tengo que trabajar en esto, aún, Señor, no me quiero desprender de aquello. Y Jesús le está diciendo, vende lo que tienes. Y sabe que le está diciendo, sígueme. Jesús le está diciendo, sígueme. Y esa es la invitación que hoy Dios nos hace, a seguirle a Él. Aquello que quizás ha sido un obstáculo en nuestro camino para de verdad comprometernos con Jesús. Dios en esta noche está pidiendo compromiso con Él. Y Jesús estaba esperando de aquel hombre que dejara aquello que le impedía seguir con libertad y seguirlo a Él. Cuando Jesús le toca aquello que le duele, aquello que Él ama más que a Dios, ama más que aún seguir a Jesús, dice que cuando Él escucha esta palabra se fue como triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste ver la actitud de aquel hombre. Y cuántas personas cuando somos confrontados con la palabra, cuando Dios quizás nos dice es tiempo de dar un paso de obediencia, es tiempo de seguirme, es tiempo de servirme a mí, le decimos aún no es mi tiempo. Y sabe cómo muchas veces el ser humano se regresa triste, porque no le quiere entregar su vida a Dios. Pero yo creo que aquí hay una iglesia que hemos decidido caminar con Jesús, que hemos decidido entregarle nuestro corazón a Dios y que le vamos a decir, yo decido seguirte sin reservas. Amén. El Dios, el amor que Él tenía era hacia las riquezas y se había olvidado de algo que es importante y era ser rico con Dios. Algo que nosotros debemos hacer es ser ricos para con Dios. Aquel hombre se había dedicado a trabajar y a acumular riquezas aquí en la tierra. Él quería tener las riquezas allí como su Dios, pero también quería tener la vida eterna. Sabe que así hay personas que quieren estar en el mundo, pero también quieren tener la salvación, quieren estar allá, pero también quieren estar acá. Pero llega el tiempo en el cual Dios nos pide que nos decidamos por Él, porque no podemos servir a dos señores, dice la palabra, porque amará al uno o aborrecerá al otro, ¿verdad? Entonces llega el tiempo en el cual Dios nos pide que tomemos una decisión por Él, porque o amamos a Dios o no lo amamos a Dios. Amén. Así es como Dios quiere que nosotros tomemos la decisión. Y yo creo que hemos tomado la decisión y la mejor ha sido entregarle nuestra vida a Jesús. Amén. Contrario a la posición que tenía el joven rico, porque no todos son como el joven rico. Yo creo que usted y yo no somos como el joven rico, amén. Y si hasta este momento habíamos tenido esa actitud, hoy la cambiamos en el nombre de Jesús, amén. Cambiamos de mentalidad, cambiamos de actitud, porque Dios tiene planes mejores y perfectos
con nosotros, amén. Él pensaba que si dejaba las riquezas hasta allí iba a terminar, pero sabe que si aquel joven, aquel hombre hubiese dejado todo, Jesús se lo hubiese multiplicado, amén. Y es que cuando nosotros dejamos algo por Dios, Dios nos da algo mejor, Dios nos da algo excelente, Dios nos da lo mejor a nosotros como hijos de Dios. Pero muchas veces nos vemos las bendiciones porque no queremos dejar aquello, no nos queremos desprender. Entonces los discípulos dicen, bueno, esto no es con nosotros, Jesús. Los discípulos empezaron a decir, de cierto, Jesús les está diciendo, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos, amén. Es decir, aquella persona que coloca su mirada y su esperanza en las riquezas, es difícil que entre. ¿Por qué? Porque ha colocado su esperanza en ello, y no solamente en las riquezas, en cuántas cosas el ser humano coloca su esperanza, su mirada, y desvía la mirada de aquel en el cual debemos tener nuestra esperanza, y es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Los discípulos se quedan sorprendidos. Bueno, ¿y quién es aquel entonces que va a entrar al reino de los cielos? Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos quizás de las personas que nos ven pensaron que hoy estaríamos siguiendo a Dios? ¿Cuántas personas dirían imposible que cambie, imposible que siga a Dios, que sirva a Dios? Pero para Dios nada es imposible, y por cuanto Dios tiene propósitos con nosotros, por eso hoy estamos aquí. Amén. Porque para Él todo es posible. Para el hombre las cosas son difíciles, mas para Dios no. Entonces aquellos discípulos, y entre ellos Pedro, le está diciendo, bueno, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y es que los discípulos, cuando siguieron a Jesús, dejaron sus redes, dejaron muchas cosas, y Jesús hizo de ello algo nuevo y algo diferente. Y sabe que no solamente hay personas como el joven rico, también hay personas como Pedro, también hay personas como aquellos discípulos que decidieron dejar todo de lado para seguir a Jesús. Y para aquel que ha decidido seguir a Jesús, que ha decidido dejar las cosas del mundo, que ha decidido tener un compromiso con Dios, y que a partir de hoy también ha decidido comprometerse con Él, hay algo grande, eterno y duradero que Dios nos ha prometido. Y muchos pueden decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener si te hemos dejado a ti? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Había un galardón grande para aquellos discípulos, porque para ellos no fue fácil. Y sabes, seguir a Dios no es fácil, pero Dios nos ayuda. Y si es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Jesús le está diciendo, hay una recompensa y hay un galardón para aquel que me sigue, para aquel que me sirve. Para usted que está en este lugar, hay un galardón de parte de Dios para nuestra vida. Un galardón que perdura, que permanece y que es verdadero. Amén. Aquí Jesús está diciendo que habría una gloria para ellos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y qué bueno es saber que en un futuro no muy lejano, cuando Jesús ha de venir por su iglesia, hay un galardón que nos espera. Hay una vida eterna, hay un reino de los cielos que Dios ha destinado para aquel que ha decidido entregarle su vida. Jesús está diciendo, para el que ha dejado casas, el que ha dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquel sabe que hay personas que son menospreciados aún por su familia, por seguir a Cristo, que los tienen en poco. Pero que cuando aquella familia nos da la espalda en Cristo, tenemos una familia más grande. Y esa familia está en esta noche, en este lugar. Porque Dios nos da una familia verdadera en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aunque nosotros pensemos que perdemos muchas cosas, ciertamente
Dios nos retribuye. Y en esta tierra Dios está prometiendo que Él también nos va a honrar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios honra a los que le honran, aquel que ha decidido honrar a Dios con su vida, aquel que ha decidido marcar la diferencia. Usted que cada día se levanta, que confía en Dios, que espera en Dios, que busca a Dios, Dios le va a premiar. Dios va a hacer de usted algo bueno, algo grande. La bendición de Dios estará sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. ¿Y sabe qué es eso? El favor de Dios. Por eso el salmista David pudo decir: ciertamente el bien y la misericordia de Dios le seguirán cuando todos los días de su vida, y en la casa de Jehová moraría por largos días. Entonces, algo que nos sigue a nosotros, que no tenemos que perseguir, que no tenemos que andar atrás de las bendiciones, es que las bendiciones nos van a alcanzar todos los días de nuestra vida. Podremos ver el bien, el favor y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Porque ese es el Dios que tenemos. Y Jesús le está diciendo: recibirá 100 veces más. Aquel joven, si hubiese dejado todo, si lo hubiese entregado, Jesús se lo hubiese multiplicado y le hubiese dado aún más. Pero muchas veces el ser humano, por no dejar cosas, se priva de ver lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué es lo que Dios hoy nos está pidiendo? Que le entreguemos. ¿Qué es aquello que Dios está pidiendo? Que dejemos para seguirle con libertad. Si lo decidimos hacer, Dios va a hacer de nosotros algo grande. Y le está diciendo: pero también heredará la vida eterna. Qué bueno es Dios. Sabe que con el solo hecho de tener la salvación es el regalo más grande que el ser humano puede tener, el tener la vida eterna. Pero Dios no se queda con eso. Por eso es que aquí en la tierra nosotros podemos ver cómo los hijos de Dios son bendecidos. Y ese hermano que usted tiene a su lado, usted lo puede ver y puede ver la bendición de Dios en su vida. Desde el mismo momento en que nos levantamos, tenemos vida, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos un empleo y lo más importante, tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Su presencia en nuestra vida heredará la vida eterna. Por eso en esta noche lo que podemos ver aquí es que cada uno de nosotros somos herederos. Dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Con Jesucristo somos herederos de las bendiciones. Con Jesucristo juntamente somos herederos de la vida eterna. Y para eso Dios nos ha llamado en estos tiempos. Usted puede ver en las redes, en diferentes medios, las personas diciendo: Cristo viene pronto, ya las señales están cumplidas, tantas cosas. ¿Y cuánto tiempo nosotros hemos estado escuchando esto? Y es que cada día nos acercamos más al cumplimiento de esa palabra y de esa promesa. Por eso en esta noche Jesús nos recuerda la importancia de entregarle nuestra vida sin reserva a Él y de recordarnos que hay un galardón que como iglesia, que como hijos de Dios nos espera. Amén. Así que vamos a estar en pie en esta noche y vamos a decirle: Padre, ayúdame a tener la mejor actitud. La actitud que tuvo Pedro al dejar todo, la actitud que tuvieron aquellos discípulos al menospreciar todo por ti, por lo que tú les ibas a dar. Dígale hoy: Señor, presento mi vida delante de ti.